Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a hablar de algo que, créanme, dejó a todo el mundo boquiabierto, especialmente a los periodistas. Ya saben que aquí nos gusta el chisme, la farándula y sobre todo, las historias con drama, y vaya que tenemos drama hoy. Hoy vamos a sumergirnos en la polémica, en el escándalo, en la, ¿cómo decirlo?, la pelea épica. Sí, señores. Estamos hablando de la relación, o la no relación, o la montaña rusa emocional que fue Kerem Bürsin y Hande Erçel. Kerem y Hande al límite, periodistas en shock por esta pelea épica. ¿Recuerdas? Ese es el título y créanme, el título no exagera. Vamos a desmenuzar todo, desde el principio hasta lo que se sabe ahora, pasando por los rumores, las especulaciones, los momentos de tensión y por supuesto, los comentarios que dejaron a la prensa, y a nosotros con la boca abierta. Pero antes de que empecemos a hablar de Kerem y Hande, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita para no perderte ningún vídeo, y únete a la familia. Aquí hablamos de todo lo que necesitas saber sobre tus celebridades favoritas, series turcas, y mucho más. Así que suscríbete y no te pierdas nada. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Para entender bien el contexto, tenemos que remontarnos al boom de Love is in the Air. Esta serie, que fue un éxito rotundo a nivel mundial, catapultó a Kerem Bürsin y Hande Erçel a la fama internacional. La química entre ellos en la pantalla era innegable, palpable, explosiva. Y como era de esperarse, los fans, la prensa, todos, absolutamente todos, comenzaron a especular sobre una posible relación fuera de la pantalla. ¿Y saben qué? Resultó que tenían razón. Durante el rodaje de la serie y después comenzaron a aparecer fotos, vídeos, pruebas, demostrando que sí, que estaban juntos. Besos, abrazos, escapadas románticas. Todo era miel sobre hojuelas. La pareja era adorada. Eran los reyes y reinas del momento. Los fans enloquecían por verlos juntos, por saber más de ellos. Y honestamente, ¿quién no se enamoró un poco de ellos como pareja? Eran guapos, talentosos y su amor parecía genuino, auténtico. Las entrevistas eran adorables. Se dedicaban miradas cómplices, se reían juntos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos individuales. Todo parecía perfecto. Y por supuesto, como sucede con cualquier pareja famosa, las redes sociales explotaban con cada nuevo gesto, cada foto, cada rumor. Los fans creaban fanfics, editaban vídeos, y soñaban con el felices para siempre de Kerem y Hande. Pero como dicen, la vida a veces es impredecible y el cuento de hadas, inevitablemente, llegó a su fin. Y es aquí donde la cosa se pone interesante, y donde empezamos a hablar de Kerem y Hande al límite. La primera señal de alerta llegó con los rumores de crisis. Empezaron a surgir noticias sobre discusiones, desacuerdos, y una supuesta distancia entre ellos. Los medios turcos, conocidos por ser muy directos y a veces un tanto sensacionalistas, comenzaron a publicar artículos con títulos alarmantes. ¿Crisis en el paraíso? ¿Problemas en la pareja de moda? Hande y Kerem, ¿el amor se acabó? Al principio, los fans se negaban a creerlo. Son solo rumores, decían. Seguro que es el trabajo, el estrés, la fama. Ya lo superarán. Pero las señales eran cada vez más evidentes. Ya no se les veía juntos en público con la misma frecuencia. Las fotos en redes sociales eran menos frecuentes. Las miradas cómplices habían desaparecido. Y finalmente llegó la noticia que nadie quería escuchar: habían terminado. La noticia corrió como la pólvora. Los portales de noticias, los programas de televisión, las redes sociales, todo era Kerem y Hande. La pregunta del millón era, ¿qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Qué causó esta ruptura tan repentina y, aparentemente sin previo aviso? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. Los medios comenzaron a investigar, a buscar fuentes, a lanzar teorías. Y algunas de esas teorías fueron realmente impactantes, especialmente para los periodistas turcos que estaban acostumbrados a un cierto nivel de elegancia en las rupturas de las celebridades. Una de las teorías más recurrentes fue la de los celos. Se rumoreaba que la fama y el éxito individual de cada uno había generado tensiones en la relación.
Supuestamente Kerem era muy celoso de la atención que recibía Ande y ella, por su parte, se sentía ahogada por la actitud posesiva de él. Otra teoría apuntaba a diferencias irreconciliables en sus personalidades y estilos de vida. Se decía que Kerem era más impulsivo, más intenso, y Ande, por el contrario, era más tranquila, más centrada en su trabajo y en su familia. Y por supuesto, no faltaron los rumores sobre terceras personas. Se mencionó en algunas ocasiones la posibilidad de infidelidades, aunque estas acusaciones nunca fueron confirmadas ni respaldadas por pruebas concretas. Pero lo que realmente sorprendió a los periodistas, y que es lo que nos lleva al límite del título, fue la forma en que se manejó la ruptura. A diferencia de otras parejas famosas que optan por mantener un perfil bajo, por negar los rumores o por dar declaraciones cuidadosamente calculadas, Kerem y Ande, o al menos, algunas de sus acciones, parecían estar impulsadas por la tensión, el resentimiento y la venganza. Los medios turcos en su mayoría informaron sobre una serie de indirectas y dardos que se lanzaron, supuestamente, a través de redes sociales y entrevistas. Se especuló sobre mensajes subliminales, sobre publicaciones que, según los analistas, estaban dirigidas el uno al otro. Por ejemplo, se hablaba de fotos que Ande publicaba en Instagram, aparentemente mostrando su nueva vida, su nuevo círculo social, su libertad. Y Kerem, por su parte, respondía con comentarios sarcásticos, con publicaciones enigmáticas que daban a entender que estaba decepcionado, dolido. Incluso se llegó a hablar de una pelea en un evento público. Según algunos testigos, Kerem y Ande se encontraron en una fiesta y protagonizaron una discusión acalorada, con miradas de odio y palabras hirientes. Aunque este rumor nunca fue confirmado oficialmente, la tensión entre ellos era palpable, evidente. Pero la gota que colmó el vaso, y que dejó a los periodistas turcos en shock, fue la supuesta filtración de información privada. Se dice que alguien cercano a la pareja filtró detalles sobre su relación, sobre sus discusiones, sobre sus problemas. Información que, de ser cierta, revelaba aspectos muy íntimos y delicados de su vida privada. Esto generó un gran debate en los medios turcos sobre la ética periodística, sobre el respeto a la privacidad de las celebridades y sobre los límites de la información. Y así poco a poco se fue construyendo esta historia de Kerem y Ande al límite, una historia de amor, fama, éxito y ruptura. Una ruptura que, a diferencia de otras, se caracterizó por la tensión, el resentimiento, y por una especie de guerra mediática que dejó a todos, incluyendo a los periodistas, con la boca abierta. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuál es la verdad detrás de esta historia? ¿Hubo infidelidades? ¿Fueron los celos el motivo principal? ¿O simplemente el amor se acabó y cada uno decidió seguir su camino? La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente nunca la sabremos con exactitud. Lo único que podemos hacer es especular, analizar las pistas y esperar a que con el tiempo, alguno de los protagonistas decida hablar, revelar su verdad, o simplemente dejar que el tiempo cure las heridas. Lo que sí sabemos es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, y sigue siendo, un tema de interés para los fans y para los medios. Su historia es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de la presión de la fama, y de la dificultad de mantener una relación sentimental bajo el escrutinio público. Y por supuesto, la ruptura de Kerem y Hande nos dejó a todos una lección, que incluso las parejas más perfectas en apariencia, pueden enfrentarse a desafíos, a problemas, y que a veces el amor, por mucho que queramos que dure para siempre, simplemente se acaba. Hoy en día, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Ambos siguen siendo exitosos, talentosos y muy queridos por el público. Han encontrado nuevos proyectos, han conocido a nuevas personas, y han seguido adelante con sus vidas. Aunque es probable que de vez en cuando recordemos su historia, sus momentos de felicidad, y la forma en que su amor, en su día, nos hizo soñar. En conclusión, la historia de Kerem y Hande es una montaña rusa emocional, llena de drama, pasión, y un poco de caos. Fue una relación que nos cautivó, que nos hizo soñar, pero que lamentablemente llegó a su fin. Y aunque no sepamos todos los detalles, lo que sí sabemos es que su historia, y especialmente la forma en que terminó, dejó una huella en la farándula turca, y en la memoria de todos sus fans. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que les haya parecido interesante esta historia. Me encantaría saber qué opinan. ¿Qué piensan sobre la ruptura de Kerem y Hande?
¿Creen que la prensa exageró? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que realmente pasó? Déjenmelo saber en los comentarios. Y por favor no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Aquí tenemos mucho más chisme, farándula y noticias sobre sus celebridades favoritas. Así que suscríbanse, activen la campanita, y únanse a la familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.